Le felicito por estar en este curso de Teología Sistemática, un estudio panorámico de las grandes verdades de la fe cristiana. Estamos ya en la lección número 3 y en esta lección vamos a estudiar una de las ramas de la teología sistemática, teología propia. Letra A, generalidades de la teología propia. Número 1, concepto. La teología propia es el estudio de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo aparte de sus obras. Es decir, estudia lo relacionado a la personalidad de las tres personas de la Trinidad. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Las obras, tanto del Espíritu Santo como de Cristo, son estudiadas en otras ramas de la teología sistemática, como es la cristología y la neumatología, que vamos a estudiar posteriormente. Número 2, argumentos teístas sobre la existencia de Dios. Es decir, aquí el primer elemento es cómo usted y yo probamos que Dios existe. Bueno, hubo en el pasado un hombre que se llamó Anselmo, otros le llaman San Anselmo, que esgrimió los argumentos a posteriori y los argumentos a priori. No me voy a meter en todas esas doctrinas de San Anselmo, voy a mencionar alguno por supuesto, pero usted en el libro de Teología Sistemática sí puede tener todo el contenido y estudiar eso a profundidad, o en cualquier otro libro de Teología Sistemática, porque esto es un conocimiento clásico. Pero por ejemplo, el argumento teleológico que esgrime San Anselmo es aquel que señala que todo tiene un objetivo, un propósito, que nada es producto del azar, sino que tiene un fin, tiene un objetivo, un fin, que está perfectamente diseñada, que hay un creador. Entonces voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos la Tierra y la Luna. ¿Por qué la Luna no choca con la Tierra? Bueno, hay dos fuerzas centrífugas, centrípeta, y eso no es algo que surge del azar, sino que es algo que fue diseñado por una mente inteligente. Es decir, como el reloj que yo tengo aquí, que usted puede ver, usted no me puede decir que esto es producto del azar. Es decir, que hubo una serie de piezas que en 1000 años se formó este reloj. Eso es absurdo. No, detrás de este reloj hay un diseñador, un arquitecto, una mente superior que trabajó, que lo soñó y que creó este reloj. Nosotros somos entonces producto de un diseñador y sobre eso, sobre esa argumentación va el argumento teleológico de San Anselmo. También habló del cosmológico y también habló del ontológico, y eso lo voy a dejar que usted lo estudie en el libro. Solo voy a mencionar uno que yo agregué a los 4 de San Anselmo. Entonces en el libro usted va a ver 5. Es el metamorfológico. ¿Cuál es ese? Bueno, viene de metamorfosis, de cambio de forma, de cambio que Dios efectúa en un ser humano. Miren, una prueba de la existencia de Dios es cuando Dios transforma, cambia de pies a cabezas a un ser humano. Ese es un argumento poderoso que muestra la existencia de un ser supremo. Porque esto es eso, un milagro. Esto no es una cuestión producto de la ciencia. Yo voy a invitarlo a que usted estudie más sobre este argumento metamorfológico en el libro de Teología Sistemática. Punto número 3. Argumentos antiteístas de la existencia de Dios. Los seres humanos han esgrimido cualquier cantidad de filosofías para desvirtuar la existencia del Ser Supremo. Hay muchísimas teorías, yo no voy a entrar en todas esas teorías, voy a mencionar algunas. Usted va a leer de una forma más extensa en el libro de Teología Sistemática, pero por decir algo voy a mencionar la filosofía gnóstica, que está muy en boga en la Europa actual. El agnosticismo es una filosofía que dice que Dios pueda que exista, pueda que no exista, ¿verdad? Entonces usted habla con un científico español, un político, y ellos usualmente se declaran agnósticos. Alguien entrevistó a Felipe González una vez, antiguo presidente del gobierno español, y le dijo: ¿usted cree en Dios? Y dijo: soy agnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues creo que Dios existe, pero también creo que es posible que no exista. Agnosticismo. El evolucionismo también es una tesis antiteísta
que muestra que el origen del hombre viene de seres inferiores, producto de un proceso evolutivo, pero no de una mente creadora, de un ser supremo. Entonces, esta es una filosofía humana que niega la existencia de Dios. Otro, por decir algo, es el positivismo de Augusto Comte. El positivismo es completamente ateo, saca a Dios de la ecuación, y mencionaré otra tesis antiteísta, que es el materialismo dialéctico, que popularizó en su época Carlos Marx, donde habló de que la religión era un invento del sistema productivo actual, que básicamente esto era, ¿no? Y usted lee todo lo que es el materialismo dialéctico, va a ver que Dios no está en la ecuación de ellos, y por lo tanto estamos ante una filosofía básicamente atea, en la que el sistema económico es la que determina el pensamiento teológico, a nuestro criterio completamente absurdo. Pero usted va a estudiar más a profundidad el desarrollo de estas tesis antiteístas en su libro y en cualquier otro libro de filosofía que exista. Ahí está ampliamente, los diferentes filósofos van explicando sus tesis filosóficas sobre la no existencia de Dios, porque hay un gran sector de la sociedad, y especialmente ahora, que niega la existencia de Dios. Estas son tesis antiteístas. Punto número 4, la personalidad de Dios. Amigo mío, esto debe quedar suficientemente claro. Dios es una persona. Esto es fundamental que usted lo entienda. ¿Por qué es una persona? Porque tiene intelecto. Dios es inteligente. Él es supremamente inteligente. Él creó todas las cosas. Cuando usted vaya a la ciudad de Washington, yo le invito a que vaya al Museo del Aire y del Espacio. Ahí hay un documental que ellos están pasando sobre el universo, que ha sido tomado por el telescopio más grande que el ser humano ha creado, que está en el espacio. Usted puede ver las galaxias, puede ver allí todas las cosas extraordinarias del universo. Es decir, bueno, no todas las cosas, pero puede ver muchísimas cosas que ojo humano a simple vista no puede ver. Mire, allí usted definitivamente no puede llegar a otra conclusión, sino que existe un ser superior, que esto no es producto del azar. Usted mira las obras maravillosas que usted hace, usted estudia la anatomía, la fisiología del ser humano. Mire, esto no es producto del azar, esta es la obra de un ser inteligente. Entonces, Dios tiene intelecto, y por esa razón Él es una persona. Pero también hay otra razón, porque tiene sentimientos. Dios, la Biblia nos habla de la ira de Dios, nos habla del amor de Dios, nos habla de un Dios emocional. Por eso es una persona Dios. Y también porque tiene voluntad. Dios tiene voluntad. Cuando Dios creó al hombre, es porque Él quiso hacerlo. Y cuando Dios dio un mandamiento, es porque su voluntad es soberana, amigo mío. Él tiene voluntad. Entonces se conjugan tres elementos. Primero, el intelecto. Luego, las emociones, el amor, la ira de Dios. Muy interesante. Y finalmente, lo que acabo de mencionar, su voluntad. Esos tres elementos hacen que Dios sea una persona. Punto número 5, los decretos divinos. Los decretos divinos, este es un tema muy interesante, uno de los teólogos que yo recomiendo. Si usted quiere llegar a ser un erudito sobre este tema, yo recomiendo a leer a Schaeffer. Y Schaeffer, a mi criterio, es uno de los que mejor desarrolla este tema de los decretos divinos. En la teología sistemática nuestra aparece el tema, no tan desarrollado, porque en una teología latinoamericana, pues, este es un tema que no hace falta desarrollarlo. Yo voy a mencionar y decir algunas cosas importantes. Este servidor hace una taxonomía de los decretos divinos. Decretos divinos son todas aquellas órdenes, aquellas disposiciones de autoridad que Dios efectúa. Entonces yo he hecho una taxonomía, una división, por ejemplo, los decretos ejecutivos de Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es un decreto ejecutivo de Dios. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y ordena
el mundo, separa las aguas de las aguas. Todo el relato que nosotros encontramos en el Génesis 1 es un decreto ejecutivo de Dios. O cuando Dios le dice a Saúl que vaya y extermine a todos aquellos pueblos que estaban allí en el territorio de los cananeos, de los filisteos y demás. Amigo mío, esos son decretos ejecutivos de Dios. Ahora, hay decretos permisivos de Dios. ¿Cuáles son esos decretos permisivos? Son aquellos que Dios no hace directamente, pero que permite, por ejemplo, a Satanás para que éste los efectúe. Cuando Satanás engaña a un ser humano, a una población y lo lleva al desastre y a la ruina, es porque Dios permite eso. Dios es soberano y Dios tiene que, interviene en todas las cosas. En algunas cosas en forma directa, los decretos ejecutivos, y algunas veces en forma indirecta, con un propósito, por supuesto, y esos son los decretos permisivos. Todas las cosas malas ocurren porque Dios las permite. Satanás existe y tiene un reino, y es un reino que engaña al ser humano, y es un reino de muerte, de destrucción. Existe no porque Satanás quiere que exista, sino porque Dios le permite a él que exista, punto. Entonces, estos son decretos permisivos de Dios. Cuando el ser humano actúa y hace cosas malas, es porque Dios le permite que las haga. Entonces, esos son decretos permisivos. Cuando estudiemos el tema de la soteriología, vamos a volver a tocar este tema, porque ahí vamos a tocar el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque entonces hay un sector de la iglesia que sostiene que Dios decreta quiénes se salvan y quiénes se pierden. Esta es teología calvinista. Y en sentido contrario, la teología arminiana, que dice que Dios no decreta eso. Dios decreta que todos sean salvos, pero cada quien decide si eso no es. Eso es teología arminiana. Entonces volveremos a ese tema allá cuando lleguemos a la soteriología. Repito, el tema de los decretos divinos es un tema supremamente amplio, fascinante para aquellos que les encanta la teología, y yo los invito. En Teología Sistemática Latinoamericana puede usted ser introducido al tema, pero si quiere conocer esto con erudición, yo personalmente le recomiendo altamente la Teología Sistemática de Louis Sperry Chafer, fundador del Seminario Teológico de Dallas, quien desarrolló este tema en una forma magistral y de una forma erudita y profunda. Punto número 6, los nombres de Dios. Dios tiene nombres primarios y nombres compuestos. Digamos, los tres nombres primarios de Dios son Él, son Adonai y son Yahweh. Entonces, cuando usted lee Génesis 1, Dios en el idioma hebreo es Él. Por eso todos los nombres que comienzan con Él o terminan con Él, entonces tiene la partícula teofórica que habla de Dios, como Miguel, como Joel, ¿verdad? Como Daniel. Y hay otros nombres que no necesariamente terminan con Él, pero que comienzan con Él, como Elías, como Eliseo. ¿Ok? Entonces, Él es un nombre primario que se utiliza en primera instancia en Génesis capítulo 1. Ese es un nombre esencial y primario de Dios. Luego está el nombre de Yahweh. Yahweh es traducido o sufrió un cambio semántico que nosotros conocemos ahora como Jehová, pero en realidad los judíos no conocen a Dios como Jehová. Jehová es un nombre que no existe realmente. El nombre de Dios que aparece en Génesis 2, que aparece en nuestras Biblias como Jehová, es realmente el famoso tetragrama. Recuerde usted que en esa época el idioma hebreo no tenía vocales, entonces aparecen allí cuatro letras consonantes, y entonces quizás la pronunciación más aproximada sea Yahweh, ¿verdad? Nosotros lo hemos puesto como Jehová, pero por eso prefiero utilizar la palabra Yahweh como el nombre de Dios, que ya aparece en el libro de Génesis capítulo 2. El tercer nombre primario de Dios al que me quiero referir es Adonai. Adonai se traduce al idioma castellano como Señor,
y esto es muy importante. La Biblia en muchas partes, en Génesis y en el resto del Antiguo Testamento, utiliza el nombre Adonai. Ahora, estos nombres también los podemos ver en el Génesis en una forma compuesta. Por ejemplo, dice Señor Jehová, decir que sería Adonai Yahweh. Entonces existe esta unión de nombres que va a encontrar usted en el Génesis. En el libro de Teología Sistemática usted va a encontrar los versículos, va a encontrar los ejemplos que lo va a ubicar a usted en el contexto. Punto número 7, la Trinidad. Esta es una de las doctrinas cardinales del cristianismo. Recuerda que en la lección 1 hablé de la teología de los dogmas pétreos del cristianismo. Pues nada, este es uno de los pensamientos, de los dogmas, de las doctrinas pétreas, la Trinidad. No puede haber cristianismo sin Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hablamos de tres personas, pero en realidad esas tres personas son una misma persona. Es difícil de creer desde una perspectiva humana, filosófica, creer. No se puede creer, es decir, racionalmente no se puede explicar, ni creer racionalmente no. Esto se necesita un elemento sobrenatural para creer. Bíblicamente se puede probar la Trinidad, por ejemplo, cuando leemos en San Juan. San Juan es el libro por excelencia que nos habla de la deidad de Cristo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. El versículo 14 dice, el Verbo se hace carne, eso está claramente establecido. Después cuando Tomás dice, muéstranos al Padre y creeremos, Jesús le dice, pero ¿qué dices? Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y yo somos la misma persona, somos igual. Entonces allí está claramente establecido la unidad del Padre y del Hijo. Por ejemplo, si queremos hablar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, el caso de Ananías y Zafira, le dice, no mentisteis a hombres, sino a Dios. Y en el otro pasaje le dice, mentisteis al Espíritu. Entonces le da al Espíritu Santo la categoría de Dios, porque Dios y el Espíritu es la misma persona. Evidentemente en el libro de Teología Sistemática usted va a ver cómo se prueba racionalmente y bíblicamente la existencia de la Trinidad. Es decir, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y son eternos, están en todas partes, ellos saben todas las cosas, los atributos de uno son los atributos de otro. Por eso no podemos interpretar aquellos pasajes como no podemos que vino el Espíritu Santo literalmente, porque el Espíritu Santo no viene, el Espíritu Santo no va, porque el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, está aquí, está allá, estuvo en el pasado, está en el presente, estará siempre, es Dios, ¿verdad? Entonces, esto es interesantísimo que nosotros entendamos la Trinidad. Ahora, claro, existen teorías que son antitrinitarias. Arrio, digamos, fue el primer hereje que provocó el concilio de Nicea en el 325 porque él negó la deidad de Jesucristo. Entonces la iglesia se reunió y ese es un argumento pétreo, es un dogma pétreo, la Trinidad. Entonces debe quedar suficientemente claro. En la actualidad los ruselistas son antitrinitarios, es decir, el grupo que se llama Testigo de Jehová son antitrinitarios. Pero la iglesia cristiana se caracteriza por creer en esta doctrina de la Trinidad. Y repito, se puede probar bíblicamente y racionalmente, pero evidentemente al final se necesita un elemento de fe. Repito, en el libro de Teología Sistemática puede ahondar más sobre este tema. Dios el Padre. Dije que la teología propia es el estudio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar a cada una de las personas de la Trinidad. Hablemos de Dios el Padre. Número 1, Dios Padre creador. Dios Padre es el creador de todas las cosas. Señoras y señores, vivimos en un mundo, en un sistema en el que Dios creó todo. Creó porque Él quiso hacerlo.
Y nosotros decimos que Dios creó las cosas ex nihilo. Ex nihilo es una expresión latina que significa de la nada. Dios hizo todo ex nihilo, de la nada. Sea la luz, y la luz fue. Sea el universo fue. Y después Dios dijo, hagamos al hombre, y Dios lo hizo por la palabra de Dios. Eso es impresionante. Así que Dios es el creador de las cosas. Otro aspecto importante de la creación es que a raíz del pecado, la creación está bajo una maldición. Cuando leemos la epístola de Pablo a los romanos, vamos a ver allí en el capítulo 8, él desarrolla toda una teología de la naturaleza bajo la maldición, pero hay una promesa de redención de Dios hacia esta naturaleza. Por eso existen cualquier cantidad de desastres naturales y situaciones de la naturaleza que afectan al ser humano, precisamente porque fue sujeta a maldición cuando Adán decide pecar. Eso está claramente establecido en el texto sagrado. Entonces, la creación es todo lo que Dios ha hecho para el beneficio del hombre. Y yo quiero dejar algo claro en este tema de la creación. Personalmente, este servidor no cree, a pesar de las millones de galaxias que existen y de que el universo es infinito, este servidor no cree que haya otro planeta donde haya otro ser. Creo que estamos solos en el universo, es decir, en el planeta Tierra es el único lugar donde habita seres humanos. Y yo creo que nosotros los seres humanos somos la corona de la creación de Dios, amigo mío. Esto es extraordinario. Génesis 1 dice que somos creados a la imagen y semejanza del Altísimo. Y por eso, hombre, amigo mío, entendamos esto, que no hay nada más grande que nosotros. Y somos tan importantes, somos lo máximo para Dios, que Dios, por amor a nosotros, dio su vida, murió en una cruz por nosotros. Entonces no somos cualquier cosa. Yo no creo que hayan seres en otros planetas, no existe tal cosa. Estamos solos en el universo y somos lo máximo de todo lo que Dios ha hecho, de todas las maravillas que usted puede ver naturales del universo, y aquí en este planeta usted puede ver cosas impresionantes. Lo más grande somos nosotros, somos la corona de la creación del Altísimo. Punto número 2, Dios es Padre de Jesucristo. Mire, esta es una de las cosas que parece contradictoria, y los ruselistas toman esto como un argumento para contradecir que cómo es posible que Jesucristo sea el Padre y el Padre sea Jesucristo. Claro. Por ejemplo, cuando es bautizado Jesús en el Jordán por Juan el Bautista y surge una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tomo toda complacencia. ¿Que cómo es posible que él mismo se diga, este es mi Hijo amado? Pues mire, es así. El Padre y yo somos la misma persona, una misma cosa somos. El mismo Jesús relata esto. Y cuando nosotros leemos las epístolas de Juan, recuerde usted que San Juan escribió a finales del siglo I, y Juan escribió para combatir la herejía gnóstica que estaba surgiendo a finales del siglo I. Por eso, cuando usted lee Primera de Juan, allá en el último capítulo, el 5, el hombre allí deja claro y bien establecido, y este es el verdadero Dios, su Hijo Jesucristo. Y también nos dice que sea anatema aquel que no acepte esta doctrina. Y en otro texto dice que no dejemos entrar en nuestra casa a alguien que diga que Jesucristo no es venido en carne, que no es el Dios Todopoderoso. Juan es el hombre que resalta la deidad de Jesucristo, que yo voy a hablar de eso posteriormente. Entonces, él es el Padre de Jesucristo. Jesucristo es el Padre. Humanamente hablando, desde la lógica, esto no es entendible. Yo entiendo eso. Para mayor información, en el libro de Teología Sistemática, usted ahonda más sobre el tema. Punto número 3. Dios, el Padre de todo creyente. Por eso dice San Pablo, podemos decir Abba Padre. Tenemos un Padre. Ese Padre es Dios, y es el Padre maravilloso y extraordinario, que nosotros los creyentes lo consideramos así, nuestro Padre. Voy a dejar por ahora este tema aquí y voy a pedirle que usted ahonde más en su libro de Teología Sistemática.
ahora vamos a estudiar a Dios el Hijo, y dentro de toda esta temática que es bien amplia, voy a tratar de ser lo más breve posible. Número 1, la preexistencia. Jesucristo no nació en el momento en el que, o se origina en el momento en que María da luz. No. Él existe antes de nacer, es decir, de nacer del vientre de María. Él existe antes. Por ejemplo, recuerde aquel pasaje de Juan, cuando los fariseos lo increpan y entonces Jesús le dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús es preexistente, Él existió antes. ¿Por qué? Porque Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, allí los ruselistas o cualquier individuo antitrinitario, pues en realidad no saben qué decir, o si dicen algo, están hablando contra natura. Él es preexistente, Él existió antes. En el libro de Teología Sistemática usted va a ver más sobre el tema de la preexistencia de Jesús. Punto número 2, los nombres de Cristo. Voy a hablar brevemente. Uno de ellos es el Kyrios, o el Curios, dicen otros. Kyrios, el Señor en castellano. Cuando se le llama a Jesús Kyrios, es una palabra muy importante porque significa en el idioma castellano supremo en autoridad, y en aquella época no se le decía Kyrios a cualquier individuo. Y cuando a Jesús se le dice Kyrios, se le está reconociendo que es alguien que tiene autoridad suprema. Ese nombre tiene un significado enorme. Luego Jesús también, que es la versión griega del hebreo Josué. Este es un nombre muy importante que habla de Dios y que usted debe estudiar. También hay otros nombres con que se menciona Jesús que no voy a entrar por razones de tiempo, pero que usted lo va a estudiar. Por ejemplo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo de Dios. Son nombres que tienen connotaciones teológicas muy importantes y que usted debe estudiarlas. Punto número 3, la deidad de Cristo. Esto es importante que quede suficientemente claro. Los concilios ecuménicos dejaron claro que Cristo es Dios. Habla de su deidad, que es divino, pues, en otras palabras. Jesús es divino. Es humano, pero también tiene una naturaleza divina. Esto es importante que quede claro. Número 4, la encarnación. Dios, señoras y señores, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esto es un milagro. Es imposible de creer con una mente natural que Dios se haya hecho carne, que el niño que tuvo María en sus brazos es exactamente la misma persona que dijo sean los cielos y sea la tierra. Y voy a decir algo, a mí me impresiona esto, que la persona que tuvo Pilato delante de él y que le dijo Pilato, tengo autoridad para condenarte y tengo autoridad para liberarte, el hombre diciéndole a Dios que tenía autoridad sobre él. Impresionante, impresionante. Un día Pilato se va a dar cuenta de la verdad y los papeles se van a invertir. Es decir, cuando vea a Jesús en el trono y él que esté en el otro lado. Y entonces se va a dar cuenta quién tenía la autoridad, aunque a lo mejor a esta altura el hombre ya sabe. Estoy hablando metafóricamente, entiéndame entonces. Bien. Punto número 5, la humanidad de Jesús. Esto no tiene mayor controversia, todo el mundo reconoce que Jesús fue humano, pero el detalle es que no podemos estudiar la humanidad de Jesús aparte de su deidad. Ningún ser que ha existido sobre la faz de la tierra puede decir que ha sido divino, excepto Jesús. En él se conjugaron estos dos elementos, estas dos naturalezas. Jesús era humano, era divino. Esto es muy importante que quede claro en su mente y en su corazón. Punto número 6, la kenosis de Jesús. Este es uno de los temas que a mí más me fascina. Voy a tomarme unos minutos en explicarlo. Kenosis viene de una palabra griega, ekenosen, que quiere decir vaciarse. Es una doctrina que se fundamenta en Filipenses capítulo 2 y dice que él no se estimó el ser igual a Dios, que tenía la forma de Dios, morfe theos, y tomó la forma de un siervo, de un esclavo, morfe dolus.
Y entonces no se aferra, sino que ekenocen, que se vacía, que se despoja. Entonces nosotros preguntamos de qué se despoja Cristo y la gente dice se despojó de su gloria. Respuesta incorrecta, jamás se despojó de su gloria porque Él es Dios y mientras estaba en la tierra estaba en su trono y estaba en su gloria. Eso es muy importante. Otros dicen se despojó de su riqueza, siendo rico se hizo pobre, cierto, vivió aquí pobre, pero a la vez que era pobre aquí, estaba en su trono, estaba disfrutando porque es Dios, porque es omnipresente, porque trasciende todo. ¿De qué se despoja Cristo? Pablo dice, y se despojó a sí mismo, kenosis. Se despojó, amigo mío, de su apariencia de Dios. Esto es importante. Él era el Dios todopoderoso. La gente preguntó, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se atreve este a perdonar? Ellos tenían la razón. Solo Dios puede perdonar. Y cuando Jesús perdonó pecados, es porque Él es Dios. Cuando Pedro pregunta, ¿y quién es este que aún la mar le obedece? Amigo, es Dios. Entonces, Él, claro, habitó entre nosotros, pero no tenía la apariencia de Dios. Él se despoja de su apariencia. Qué impresionante eso, ¿verdad? Porque los seres humanos nos arropamos. Para nosotros la apariencia es importante y queremos que nos vean con la mejor ropa, con el mejor coche. La apariencia es importante. Para Cristo no, Él se despoja de su apariencia y se humilla. Ahí es donde viene el texto de la exaltación. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es una de las doctrinas sobre Dios el Hijo más extraordinarias y espectaculares. Yo le invito que en el libro de Teología Sistemática ahonde más en esto. Y si usted quiere llegar a conocer este tema con erudición, vuelvo a recomendar la teología de Schaeffer. Schaeffer escribió más de 2000 y pico de páginas y desarrolló estas doctrinas en una forma muy profunda. Así que le invito a estudiar más sobre este tema si usted quiere profundizar sobre el mismo. Punto número 7, la unión hipostática. La unión hipostática viene de la palabra griega hipóstasis, que significa unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y divina. ¿Qué significa? Significa que usted no puede hablar de Jesucristo como hombre o como Dios. Usted tiene que hablar de Jesucristo como el Dios hombre, porque Él era 100% hombre. Voy a repetir esto, 100% hombre y 100% Dios. Esto es interesante. Y esa unión de dos naturalezas se le llama unión hipostática. Ahora, esto no lo estoy diciendo yo así porque yo lo inventé, no. Esta es la conclusión de los concilios ecuménicos a los que yo ya me referí y que la Iglesia, después de muchos años de discusión, de controversia, llegó a esa conclusión de la unión hipostática. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y para terminar con esta sección de la teología propia, voy a hablar de Dios el Espíritu Santo y voy a hablar de su persona en primer lugar. Punto número 1, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, amigo mío. Es decir, no es una fuerza activa como los russellistas tratan de hacernos creer. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido, pues en otras palabras. El Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos, puede ser engañado. Mi amigo, a una fuerza activa usted no la puede engañar ni entristecer. Tiene emociones el Espíritu Santo. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? El Espíritu te guiará porque es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Esto es importante, es omnipresente, es omnisciente, es una persona. Esto debe quedar suficientemente claro. Punto número 2, la deidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? Eso de que se fue, que regresó, que vino el Espíritu Santo, que fue derramado, tenemos que entenderlo en el concepto lingüístico y de las figuras del lenguaje, porque el Espíritu es Dios. Esto es claro, y como Dios es omnipresente, no va, no viene, es omnipresente, está en todas partes, Él sabe absolutamente todas las cosas, todos los atributos de Dios Padre los tiene el Dios el Hijo y los tiene Dios el Espíritu Santo. Esto debe quedar suficientemente claro. Y para terminar, el punto número 3,
el testimonio de la Biblia. Nosotros encontramos el testimonio del Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla. Y no podemos elaborar una doctrina del Espíritu Santo solamente del Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. En el libro de Teología Sistemática usted va a poder ver el estudio en ambos testamentos y los diferentes versículos que se utilizan para esgrimir toda la teología en relación con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta fascinante lección de la teología propia. Le invitamos a ver la siguiente lección, que sin duda será de mucho interés para usted. Muchas gracias.